Muy buenos días a todos. El día de hoy estaremos abordando este tema de la verdad y el relativismo, siempre dentro de nuestro curso de ética de este año, como el programa que estamos llevando a cabo los viernes de formación aquí en ABDE. Antes de entrar en el tema, quisiera recordar algunos conceptos básicos que hemos visto en clases anteriores, de tal manera que se nos facilite entrar en el tema que nos corresponde el día de hoy. En las dos clases anteriores hemos tratado sobre el tema del bien y luego sobre el tema de la libertad. Cuando hemos hecho la discusión sobre el bien, siempre dentro del contexto de la ética, hemos visto que el ser humano tiende de una manera natural hacia el bien. Y todo aquello que es capaz de perfeccionar la naturaleza del hombre es lo que el hombre puede concebir como un bien. En eso se distingue el bien del mal, que así como el bien perfecciona la naturaleza del hombre, pues el mal no lo hace. Y precisamente por eso hablamos de un mal, como de una carencia que no perfecciona la naturaleza del hombre. Por tanto, el bien, podríamos decir, esto es un repaso de la primera clase, es aquello que perfecciona a un ser lo que por su naturaleza le conviene, con independencia del placer o el dolor que pueda ocasionar. Entonces, el bien humano se puede definir como todo aquello que perfecciona su naturaleza. Es importante recordar que estamos hablando entonces de un concepto de bien objetivo y no tanto del concepto del bien subjetivo que en varias filosofías se pone como lo más importante. Podemos afirmar que el bien es objetivo, el bien moral es objetivo porque podemos objetivamente decir aquello que perfecciona la naturaleza del hombre. Luego, en la segunda clase, veíamos el tema de la libertad y hacíamos hincapié en el hecho de que la libertad siempre es un concepto que se entiende a la luz de la verdad y del bien. Cuando la libertad se entiende como esa dimensión del hombre por la cual él busca la verdad y por tanto es capaz de adquirir el bien, entonces estamos en un concepto adecuado de la libertad. Sin embargo, cuando la libertad se desliga de estos dos conceptos, de la verdad y del bien, entonces caemos en un abuso de la libertad, caemos en una exaltación de la libertad que a veces, en lugar de ocasionarle un bien al hombre, pues le ocasiona un mal y tristemente el hombre puede llegar a perder esa libertad si se desliga este concepto de la verdad y del bien. Definíamos entonces la esencia de la libertad como aquella autodeterminación, es decir, la capacidad que tiene el hombre de dirigirse por sus propios medios hacia el bien. Y esto es verdaderamente el núcleo, la esencia de la libertad. Pasamos entonces ahora, después de este breve repaso, a la tercera clase de nuestro curso de ética, clase que trataremos durante estos minutos sobre el tema de la verdad y luego estudiaremos de una manera breve también el tema del relativismo. La bibliografía a la cual ustedes pueden tener acceso la pueden ver ahora en sus pantallas. En el primer caso es un libro que se llama Introducción a la Ética, ahí tienen las referencias, el autor, y también pueden revisar este otro artículo que me parece muy bueno del profesor Ángel Rodríguez Luño, que trata sobre el relativismo, la verdad y la fe. Aparece en la revista Romana, en su edición de enero-junio del año 2006. Bien, entrando en materia, vale la pena hacer un repaso de lo que en algún momento nosotros revisamos, estudiamos el año pasado.
El año pasado se recuerdan que vimos un poco algunos aspectos sobre la antropología filosófica. Llegábamos, en algunas de esas clases, llegábamos a formular el siguiente esquema. Como la persona humana es una persona que está formada, podemos distinguir en el ser humano dos dimensiones. Una dimensión que es claramente inmaterial, que es su alma, y otra dimensión que es material, que es su cuerpo. Dentro de esa dimensión inmaterial, que es el alma, podemos reconocer dos potencias o dos facultades: la inteligencia y la voluntad. Mediante la inteligencia, el hombre, la mujer, podemos conocer, y mediante la voluntad, el hombre y la mujer podemos amar, podemos querer. He puesto de alguna manera ahí como subrayado la facultad de la inteligencia, ya que es en la inteligencia, mediante la inteligencia, que el hombre va a poder captar la realidad de las cosas, y es ahí donde nosotros podemos estudiar qué es la verdad. Teniendo claro este esquema que acabamos de enunciar, de explicar, podemos entonces definir la verdad como aquella adecuación que existe entre la inteligencia y la realidad. Si, por ejemplo, mediante la inteligencia yo capto que este objeto que tengo delante de mí es una mesa, y efectivamente en la realidad es una mesa, entonces podemos decir que cuando yo digo esto es una mesa, estoy diciendo la verdad, porque lo que concibe, lo que capta mi intelecto, coincide con lo que es la realidad. En cambio, si yo, por algún error de mis sentidos externos, internos, o lo que fuera, yo dijera que lo que tengo delante de mí es una silla, pues entonces mi inteligencia, mi intelecto no se estaría adecuando con lo que es la realidad, porque la realidad es que aquello es una mesa, no una silla. Por tanto, entonces, cuando yo digo que esto es una silla, estaría cayendo en un error, no estaría llegando a la verdad de las cosas, porque me estaría equivocando. En este sentido, la inteligencia no se adecua a lo que es la realidad. Poniéndolo de una manera esquemática, podríamos decir que la inteligencia, cuando hay esa concordancia entre la inteligencia y la realidad, estamos hablando de una verdad. He querido poner en paréntesis esto que ustedes pueden leer ahí, porque de acuerdo al estudio filosófico, la realidad que nos rodea se puede resumir en esos tres aspectos. En primer lugar, la realidad que es Dios; luego la realidad que son los demás seres humanos, el hombre, la mujer, con los cuales podemos convivir, establecer relaciones; y por último, el mundo. Todo esto constituye lo que nos rodea. A esto es lo que nosotros llamamos realidad. Cuando la inteligencia, como una potencia espiritual del hombre, se adecúa a esa realidad, entonces podemos hablar de una verdad, y en cambio podemos hablar de un error cuando esa inteligencia no se adecúa a esa realidad. Es como hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, de cómo la verdad implica esta coherencia con la realidad y el error implica algún fallo por el cual la inteligencia no puede captar qué es lo que en realidad está sucediendo, qué es lo que hay ahí en la realidad. Pongamos un ejemplo. Podemos examinar el siguiente enunciado. Cuando vemos a esta niña, podemos hacer esta conclusión: la niña es rubia. Entonces, si dijéramos, o más bien como así lo decimos y así lo afirmamos, la niña es rubia, podemos estudiar que la niña no es rubia porque todos piensen así, sino porque en la realidad es rubia. Y esto tiene una enorme importancia para ir estudiando e ir abordando el tema que luego desarrollaremos con más amplitud, que es el tema del relativismo. Lo que establece una verdad no es el consenso social. Lo que establece una verdad no es lo que todas las personas puedan decir o afirmar, sino que lo que establece la verdad es si verdaderamente el intelecto
se adecúa a la realidad. Pongamos por caso que en esta foto que acabamos de poner, la niña es rubia. Pongamos por caso que todos los que ahora me escuchan dijeran que no, que la niña no es rubia. Y sin embargo, uno entre ustedes dijera que la niña es rubia. Pues esa persona, contra todo lo que opina la mayoría, estaría en la verdad. Y todas las otras personas, demás personas, estaríamos en un error si no afirmáramos que esta niña es rubia. Por eso es importante que el intelecto se esfuerce sinceramente por adquirir la verdad de las cosas, por llegar a la realidad, no solamente contentarse con una impresión de la realidad, con una opinión de la realidad, sino que verdaderamente llegar a la esencia de la realidad. Por tanto, cuando nosotros decimos que esta niña es rubia, podemos decir que se ajustan a la verdad todos los que así afirman, todos los que afirman este enunciado. La realidad, por tanto, es fundamento de la verdad y podemos decir que el conocimiento es verdadero cuando declara el ser de las cosas, cuando el intelecto es capaz de penetrar en la realidad y de captar lo que hay de realidad, lo que hay de verdadero, lo que es el ser, la esencia de las cosas. La verdad, por tanto, no consiste en la opinión de la mayoría. Puede ser que la mayoría capte que una cosa es así, pero que eso no le da la fuerza de la verdad a esa afirmación. Si todos, por ejemplo, llegaran a admitir que, no sé, que usar drogas es algo bueno para el cuerpo humano, si la gran mayoría lo llegara a afirmar así, pues aún así la persona que estudia medicina, por ejemplo, podría ver los efectos adversos de esa droga en el cuerpo humano y podría decir, pues yo puedo concluir que esta droga no es buena para el cuerpo humano, aunque la mayoría diga lo contrario. ¿Qué es la verdad? La verdad es cuando ese intelecto se ajusta a lo que es la realidad y no y dejarse llevar por lo que dicen la mayoría. Por eso, identificar verdad y consenso social equivale a despreciar el uso de la inteligencia. Es decir, como si nos entrara una especie de pereza intelectual por la cual nosotros no estamos en la disposición de llegar a la esencia de las cosas, sino que simplemente nos conformamos con lo que piensan los demás. Y esto es despreciar el uso de la inteligencia y es además dejarse llevar por la pereza intelectual, el no poner esfuerzo para que efectivamente la inteligencia llegue a la naturaleza, a la realidad que se le presenta delante de sí. Un ejemplo que les quiero comentar es este ejemplo del gran filósofo Sócrates, que aparece en el libro este que estamos repasando, el libro de José Ramón Ayllón, que he citado al inicio de la clase. Se coloca aquí una frase de Sócrates mediante la cual él se está defendiendo de las acusaciones todas calumniosas que le hacen. Y al final Sócrates muere por defender la verdad, aunque hayan muchas personas que le calumnian y muchas personas que defienden esas calumnias. Y dice Sócrates, sí, atenienses, hay que defenderse y tratar de arrancaros del ánimo en tan corto espacio de tiempo una calumnia que habéis estado escuchando tantos años de mis acusadores. Y bien quisiera conseguirlo, mas la cosa me parece difícil y no me hago ilusiones. Intrigantes, activos, numerosos, hablando de mí con un plan concertado de antemano y de manera persuasiva, os han llenado los oídos de falsedades desde hace ya mucho tiempo y prosiguen violentamente su campaña de calumnias. Y entre otras cosas, estos son los argumentos que Sócrates va diciendo a sus acusadores y a todo el pueblo de Atenas cuando es condenado injustamente por defender una verdad, mientras que las demás personas creen una calumnia y aunque la mayoría cree en esa calumnia, en esa mentira, pues ellos, podemos decir, que no están llegando al ser de las cosas, no están llegando a la realidad como sí lo hizo Sócrates, que se defendió solo contra una gran multitud de acusadores.
Para ir aclarando un poco algunos conceptos, y me parece que esto es muy bueno hacerlo, tenemos que tener presente que el grado de conocimiento que tiene el hombre de la realidad es limitado y es parcial. Y por eso es que el hombre ha de esforzarse con sus medios para poder llegar a conocer la realidad que le rodea. En este sentido, podemos decir que el hombre no adquiere en todas las cosas una certeza absoluta de cuál es la realidad, en qué consiste la realidad que le rodea. Podemos así entonces hablar de varios grados de certeza en el conocimiento. Cuando una persona no llega a captar adecuadamente la realidad o no tiene seguridad de haberla captado, entonces surge la duda. Uno tiene una duda y entonces fluctúa entre la afirmación y la negación de una determinada proposición. Pongamos, por ejemplo, lo que anteriormente veíamos, si esta niña que vimos en alguna diapositiva anterior, si esta niña pues estuviese no bajo tanta luz, sino que no captáramos muy bien el color de su cabello, alguna persona podría decir, yo tengo dudas si esta niña es rubia o no, porque no hay suficiente iluminación. Entonces, ahí hasta ese grado es capaz de llegar el hombre, porque no tiene los suficientes elementos para poder decir que esa persona es rubia. Luego, cuando llegamos a una opinión, aquí podemos ver que hay un grado de certeza superior a la duda. Yo opino que sí, esa niña es rubia. Yo opino tal cosa, yo opino tal otra cosa sobre una determinada situación. Entonces uno tiene un grado de asentimiento a esa afirmación que es débil, pero es un poquito superior al grado de asentimiento que tengo con la duda. Y finalmente llego a una certeza cuando yo tengo ese asentimiento fuerte, porque estoy seguro, estoy absolutamente seguro de que esto es así, que esta niña es rubia, que esto es bueno, que esto es malo, y así, poco a poco, el intelecto humano puede ir adquiriendo esta certeza a medida que estudia mejor las cosas y a medida que vaya captando mejor la esencia de las cosas. Quisiera hacer una aclaración porque me parece muy pertinente. Distinguir entre aquellos asuntos que son opinables y aquellos asuntos que exigen una búsqueda de la verdad. Porque hay cosas, hay asuntos, hay situaciones que no necesariamente el hombre y la mujer tienen que definir como verdaderos o falsos. Pero hay otros asuntos que sí ha de procurar encontrar si son verdaderos o falsos. Vamos a poner algún ejemplo sobre esto que estamos hablando ahora. En la columna izquierda de su diapositiva pueden ver, por ejemplo, que hay asuntos completamente opinables. Y por tanto, ahí vale la pena tener diversidad de gustos, diversidad de opiniones, y no pasa nada si a alguna persona le gusta más el color rojo que el color azul. Aquí estamos hablando de asuntos que son meramente opinables. ¿Cuál es el lugar que prefieres visitar? Personas que descansan más yendo a la playa, otras que descansan más yendo hacia la montaña, pero bueno, esto no admite una respuesta verdadera o falsa. Podemos perfectamente sentirnos más cómodos en la montaña o en la playa sin que esto afecte realmente a lo que otras personas pueden opinar. Son asuntos completamente opinables. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu deporte preferido? También a veces sucede cuál es la mejor política económica para resolver esta situación, este problema. Bueno, hay diversas opiniones y cada una de ellas tendrá su validez. Significa, aquí no queremos coartar la libertad de opinión de todas las personas, porque hay asuntos que son perfectamente opinables. Sin embargo, hay asuntos que por su naturaleza exigen llegar a la verdad o a la falsedad. Por ejemplo, si nosotros lo que tenemos delante es una silla o es una mesa, pues tenemos que afirmar que es una silla o es una mesa. Si afirmáramos que para unos es una silla y para otros es una mesa,
pues ahí estaríamos negando un principio básico del conocimiento, que es el principio de no contradicción. Pues una cosa no puede ser al mismo tiempo una cosa u otra. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? Pues esto es un conocimiento objetivo. Alguna persona no puede decir, bueno, para mí el kilómetro solamente tiene 900 metros. Y otro decir, para mí tiene 1100 metros. Y otro que diga, no, para mí tiene 1000 metros. Bueno, en este asunto no cabe la diversidad de opiniones, porque el kilómetro tiene una medida justa y esa medida justa es la que tenemos que emplear para medir las distancias, etc. Por tanto, ustedes pueden ver la diferencia de las respuestas que podemos dar en un caso o en otro. En el caso de la columna de la derecha, sí, por la naturaleza de las cosas, se exige de que nosotros demos una respuesta contundente. Esto es así o esto es de otra manera, pero no podemos admitir una contradicción, porque de tal manera así no llegaríamos al conocimiento de la verdad, a la esencia de las cosas. Cuando nos preguntamos, ¿es bueno el homicidio? Pues eso, como bien sabemos, eso tiene que ver con la naturaleza propia del hombre. Un hombre que comete un homicidio se hace un asesino. Ahora, ¿eso es bueno para él o no es bueno para él? Y ahí es donde tenemos que entrar en el análisis moral. Pero no puede ser bueno o malo a la vez, porque eso sería una contradicción y, como bien sabemos, el principio de no contradicción, que es un principio elemental en el conocimiento humano, pues nos llevaría a decir que eso no puede ser lo mismo, no, es decir, no puede ser al mismo tiempo una cosa y la otra. Tiene que, o bueno o malo, o verdadero o falso, ¿no? Como esas preguntas que estamos repasando ahí en la columna derecha de la diapositiva. Es muy importante afirmar esto. Realmente nosotros, cuando estamos hablando en esta clase o en otras circunstancias de nuestra vida, sí somos capaces de alcanzar la verdad. Hay personas que opinan que como hay tanta divergencia de opiniones, tantas situaciones en las cuales se llegan a diversas conclusiones, hay personas que afirman que el hombre no es capaz de conocer la verdad, porque la realidad, la esencia de las cosas, siempre se le escapa. Sin embargo, nosotros tenemos que afirmar que el hombre sí es capaz de alcanzar la verdad. El hombre sí es capaz de conocer la realidad, aunque su conocimiento en muchas ocasiones sea limitado o sea parcial, pero sí hay que afirmar que el hombre es capaz de conocer la realidad, de alcanzar la verdad. Bien, una vez vistos estos conceptos básicos acerca de la verdad, nos adentramos en el tema del relativismo. El relativismo que tiene varios niveles, pero para irnos introduciendo ya, podemos decir en estos temas del relativismo, comenzamos por poner aquí una cita de Erich Fromm, en el cual él dice de cómo el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. Es una gran realidad, lo hemos estudiado un poquito en las diapositivas anteriores. Si yo digo que la mayor parte de las personas a las que yo conozco son corruptas, pues eso no hace que ese vicio, que es la corrupción, se transforme en una cosa buena. Por tanto, yo tengo que tener la valentía de llegar a la verdad de las cosas, de llamar las cosas como son. Si yo me doy cuenta que en mi entorno todas las personas mienten, pues esa mentira, ese ambiente de calumnia, de doblez, no es un ambiente adecuado. Y no puedo decir yo que es un ambiente adecuado porque todos lo hacen. Y aquí es muy certero Erich Fromm cuando dice que millones de personas que tengan vicios no convierten estos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte estos en verdades. Y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de estas personas, gente equilibrada. Aquí vamos viendo un poquito ya en qué va consistiendo este relativismo, que podríamos definir como esa manera de concebir las cosas de una forma subjetiva exclusivamente. Es cierto que nosotros tenemos un componente especial, subjetivo, mediante el cual nos relacionamos con la realidad. Cuando nosotros captamos la realidad,
siempre lo hacemos de una manera objetiva y de una manera subjetiva. No podemos negar el aspecto subjetivo en el conocimiento del hombre. Esto es cierto. Sin embargo, subrayar tanto la dimensión subjetiva del conocimiento humano nos puede llevar al relativismo, de tal manera que podamos negar que existe una verdad o negar que existe el bien. ¿Por qué? Porque eso dependería de cómo lo conciba cada uno. Para las personas relativistas, la verdad y el bien son inaccesibles a la inteligencia humana. Y por tanto el hombre debería renunciar a buscar la verdad y el bien porque estos son de por sí inaccesibles al pensamiento humano. Esto es la tesis, ¿no?, del relativismo. No estoy defendiendo esto, sino más bien enunciando qué es lo que afirma el relativismo. Es una sutil distinción entre la persona que es relativista y la persona que se equivoca. Esto es muy importante hacer esta distinción porque la persona relativista no simplemente es que sea una persona que está equivocada, diríamos, sino que es una persona que como no admite que hay una verdad y que hay un error, entonces pues prácticamente no se puede uno entablar una discusión seria, ¿no?, sobre las cosas. Por ejemplo, en el error, una persona que se equivoca piensa que es posible llegar a la verdad. Lo que pasa es que esa persona que está en el error, por algún método equivocado, por alguna percepción equivocada que tiene, pues no ha llegado a conocer la esencia de las cosas. Y entonces, por tanto, ha enunciado algo que es un error. Por ejemplo, en el caso que hablábamos sobre la niña es rubia, la persona que, pues no sé, tuviese algún defecto particular de la visión, puede decir, esta niña tiene pelo negro. Y entonces esa persona estaría en el error. Pero dentro de sí, esta persona puede llegar a admitir que es decir, que se puede llegar a la verdad, a la certeza de las cosas. Simplemente es que esa persona está equivocada. En cambio, el relativista va a decir que no es posible conocer la verdad. En el caso de la niña es rubia, el relativista diría que no es posible llegar al conocimiento de la realidad. No es posible decir que la niña es rubia, porque yo no puedo tener acceso a la verdad. Entonces, aquí vemos cómo el relativista verdaderamente se la plantea para sí mismo. Es muy difícil, ¿no?, ser relativista hasta las últimas consecuencias, porque negaría cualquier tipo de conocimiento. Todo conocimiento sería dependiendo de la dimensión subjetiva de cada quien y no habría una realidad objetiva. Benedicto XVI ha advertido de que la persona relativista o está tan difundido en el ambiente que podríamos hablar de una dictadura del relativismo. Y esto es triste porque puede en muchas ocasiones llevar a la pereza intelectual, como les decía anteriormente, pero también no somos capaces de conocer la verdad y por tanto, si no somos capaces de conocer la verdad, pues ¿para qué sirve la inteligencia? Quizás se pueda entender un poquito más esto que dice el Papa Benedicto XVI sobre el relativismo y su dictadura con este argumento que resulta paradójico que ahora les presento. La persona relativista comienza argumentando que hay que ser tolerante con las opiniones de los demás. Y en esto parte él o ella. Dice, bueno, hay tantas opiniones, ¿y por qué tu opinión va a ser mejor que la opinión de la otra persona? Entonces hay que ser tolerante y aceptar todas las opiniones. Pero resulta que cuando una persona no está de acuerdo con esta actitud que ese o esa relativista tiene, pues el relativista termina siendo intolerante con todas aquellas personas que aceptan el conocimiento de la verdad. Y entonces aquí caemos en una paradoja, porque el relativista, para defender la tolerancia, al final termina siendo intolerante con las personas que difieren de la manera de pensar que ellos. Y entonces por eso Benedicto XVI habla sobre una dictadura del relativismo, porque no admiten que se discutan sus tesis relativistas. En el orden lógico,
Hay personas que critican al relativista, en el orden lógico me refiero, es decir, en el orden del pensamiento. Hay personas que critican al relativista porque dicen lo siguiente: bueno, el relativista dice todo es opinable. Muy bien, ese enunciado, todo es opinable, no es opinable, no es relativo. Y ahí entonces el relativista parte de una verdad absoluta, que todo es opinable. Pero entonces, si todo es opinable, entonces esa misma afirmación debería ser opinable también. Y entonces ahí es donde caemos en una incoherencia también desde el punto de vista de la lógica del pensamiento del relativista, porque para desarrollar y construir todo su sistema está partiendo de una verdad absoluta. Precisamente eso que ellos quieren negar, la existencia de una verdad absoluta, pero ellos parten de esa verdad absoluta cuando dicen que todo es opinable, que todo es relativo. Tan peligroso es el relativismo que el Papa Benedicto XVI lo ha definido como el problema central que tiene que afrontar la fe cristiana. Esto verdaderamente son palabras serias, porque estamos hablando de un sistema filosófico, una manera de pensar que niega la capacidad del hombre en conocer la verdad. Por tanto, es imposible conocer la verdad sobre Dios, es imposible conocer la verdad sobre lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, pues con personas relativistas es muy difícil que lleguen a admitir y a acoger la fe cristiana. Es el problema central, solamente para que ustedes se hagan una idea de la magnitud del problema que pueden ocasionar estas tesis relativistas. También podemos decir que el relativismo pone en riesgo el conocimiento científico. Es uno de los aspectos que también se le hace la crítica al relativismo, porque, por ejemplo, si una persona quisiera hacer una medida de una carretera que va de aquí hacia otro país, o no sé, o lo que fuera, para poder construir esa carretera, eso es lo primero que se tiene que plantear, me parece a mí, es decir, bueno, ¿cuántos kilómetros son desde aquí hasta tal lugar para poder construir la carretera? Si una persona relativista me dice que depende, porque el kilómetro puede ser 900 o el kilómetro puede ser 1100, pues estamos negando el conocimiento preciso, ¿no?, de las cosas, de la realidad, e incluso se podría poner a riesgo el conocimiento científico si una persona dice, pues es que para mí el punto de ebullición del agua es 90 grados, para mí es 100, para tú es 60, entonces perderíamos la misma posibilidad de hacer ciencia. Por eso no es como muy consecuente el adherirse a estas tesis relativistas. Una de las cosas que los relativistas argumentan de una manera fuerte, y esto también lo ha detectado el Papa Benedicto XVI, es ese ejemplo que proviene de la religión budista, un ejemplo de un emperador que reúne a 5 ciegos y entonces les dice, bueno, les voy a dar a tocar un elefante. Y entonces les da a tocar un elefante y les dice, esto es un elefante. Sin embargo, pues a cada uno de ellos le hace tocar una parte distinta del elefante. Cuando luego el emperador les pregunta a cada uno de ellos cómo es un elefante, pues cada uno de ellos lo describe según la manera en que ha tocado esa parte concreta del elefante. Y entonces los relativistas usualmente utilizan este ejemplo para hacer ver que tienen razón, que es decir, que la verdad es una, que es decir, que la verdad no es accesible porque los hombres no somos capaces de llegar a la esencia de las cosas. Sin embargo, con todo lo que hemos dicho anteriormente, me parece que podemos refutar, argumentar que para el hombre sí es posible llegar al conocimiento de la verdad, partiendo del hecho que ese conocimiento es limitado, es parcial. Dos ejemplos del relativismo en el campo religioso. La persona relativista negará la existencia de la religión verdadera y nos dirá que todas las concepciones de la divinidad tienen igual valor. O sea, se renuncia a conocer cuál es la religión verdadera, dando por hecho de que como todos piensan distinto, entonces pues todos tienen la razón. Esto entraña una dificultad muy grande para la fe cristiana porque
La fe cristiana nos exige vivir no como si el Dios en el que creemos fuera verdadero, sino vivir sabiendo que nuestro Dios es verdadero. Por tanto, la persona relativista se conforma de vivir como si el Dios que conocemos fuera verdadero. Pero realmente esto provocaría un divorcio entre fe, entre vida y entre lo que pensamos. Para ejemplificar un poco, quisiera mostrarles esta diapositiva de cómo razonaría una persona ante la pregunta ¿cuál es la religión verdadera? Aquí quiero hacer hincapié de que no es el propósito de esta clase detectar cuál es la religión verdadera. Simplemente quiero hacerles ver de qué manera pensarían diversos tipos de personas ante un problema concreto. La persona que afirma que hay una religión, por ejemplo, ¿cuál es la religión verdadera? Una persona que está en la verdad diría, a través del uso de la fe y la razón, yo concluyo que la religión verdadera es X. La persona que está en el error, recurriendo también, según los criterios que él tiene a la fe y a la razón, concluiría que la religión verdadera es Y. Uno estaría en la verdad, otro estaría en el error. Pero la persona relativista diría, no hay religión verdadera, que cada quien escoja la que mejor le parezca, y así vivimos la vida en paz. Pero bien, ¿a base de qué se construye esa convivencia pacífica? A base de negar la existencia de una verdad. Cosa que, efectivamente, hay que procurar tener una convivencia pacífica. Hay que respetar la opinión de los demás. Pero el esfuerzo humano del intelecto por conseguir la verdad es un esfuerzo válido. ¿Cuál es el marco adecuado, entonces? Aquí no se trata de que nos peleemos, que discutamos y que establezcamos enemistades por las diversas religiones que profesamos. No se trata de eso. Se trata de ir buscando cuál sería esa religión verdadera. En primer lugar, respetar la opinión de los demás. Luego, fomentar la libertad religiosa. Una persona tiene todo el derecho en creer en otra religión a la cual yo no estoy adherido. Yo tengo que respetar la opinión de esa persona. Pero siempre dentro de ese marco de respeto, tengo que procurar utilizar la inteligencia, lo que me dice la fe, lo que me dice la razón, para poder llegar al conocimiento de cuál es la religión verdadera. Y así vamos consiguiendo tener esa certeza en nuestras vidas. Una vez conocido el verdadero Dios, entonces así ya puedo empezar a comportarme sabiendo cuál es el verdadero Dios, qué es lo que verdaderamente Dios quiere de mí. Y el segundo ejemplo es un ejemplo de relativismo ético, por el cual la persona relativista admite que son igualmente válidas diversas tesis morales sobre un determinado asunto. Pongamos el ejemplo siguiente. ¿El aborto es una cosa buena o el aborto es malo? Entonces, la persona que se adhiere a la verdad, ¿no? Según lo que podemos examinar, insisto, no quiero descender a detalles sobre el caso concreto específico. Hay muchos argumentos, ¿no?, que se podrían traer acá. Sin embargo, solamente quiero transmitirles cuál es la manera, cómo piensa una persona relativista y cómo piensa una persona que piensa que es capaz el hombre de llegar a la verdad. La persona que está en la verdad dice, ya que se elimina una vida humana inocente, el aborto es moralmente malo. La persona que está en el error dice, como la madre es libre de hacer lo que quiera, el aborto es moralmente bueno. Pero fíjense en lo que dice la persona relativista. En la sociedad a nadie se le obliga a abortar, pero quien piense que debe hacerlo, debe poder hacerlo. Es decir, no se complica, en otras palabras, no se complica en la búsqueda de la verdad. No le interesa la verdad. Lo que le interesa es simplemente que no nos peleemos y entonces para no pelearse, pues hay que admitir una cosa que podría ir en detrimento de la justicia contra el ser humano. Entonces vemos verdaderamente cuál es el peligro del relativismo. ¿El robo es bueno o malo? Quizá llevamos este ejemplo un poquito más al extremo porque me parece que todos coincidimos, me parece a mí, en decir que el robo es una cosa mala. Y la persona que dice que el robo es moralmente malo está en la verdad. La persona que dice que el robo es moralmente bueno, pues está en un error. Pero el relativista diría, pues no es bueno ni malo que cada quien piense como le parezca. Si alguien se puede aprovechar de una situación y verse beneficiado por un robo,
pues allá él que se beneficie. Y yo no quiero beneficiarme, entonces yo no lo voy a hacer, pero vamos viendo cómo realmente la negación de que el hombre pueda llegar a la verdad de lo que es bueno, pues va minando todas las bases de la auténtica ética. ¿Cuál es una relación adecuada? Podríamos decir nosotros, una relación adecuada, como hemos visto en clases anteriores, es defender la verdad del ser, es decir, hacer una metafísica buena para luego llegar a ver cuál es el bien de los actos. Les pongo un ejemplo. Nosotros ahora estamos viendo un curso de ética basada en una antropología concreta. ¿Qué es el hombre? Si yo respondo adecuadamente a esta pregunta, ¿qué es el hombre?, estoy en grado de poder responder a la pregunta, ¿qué es bueno para el hombre? Sin embargo, si no sé quién es el hombre, pues muy difícilmente desarrollaré una ética adecuada. Por eso en esta diapositiva ustedes pueden ver que la verdad del ser, la metafísica, lo que estudia el ser de las cosas, la metafísica, es un fundamento adecuado para la ética. ¿Qué es lo bueno para el hombre? Y ya con estas dos últimas diapositivas terminamos la clase del día de hoy. ¿Cómo podemos superar el relativismo? En primer lugar, respetando la opinión de los demás, que exista libertad de opinión. Esto es muy importante y lo enfatizo, porque el afirmar que es posible llegar a la verdad de las cosas no significa que yo tengo que ser intolerante con los demás. Yo tengo que ser respetuoso con la libertad de opinión que tienen los demás. Tengo que saber respetar todas las opiniones. Tengo que vivir la caridad con ellos también, porque no puedo pelearme, no puedo ser grosero, tengo que mantenerme dentro de los límites de la caridad. Pero, al mismo tiempo, he de buscar la verdad. No simplemente lo que piensa la mayoría, sino que llegar a la esencia de las cosas. Y este es el amor a la verdad. Para finalmente, una vez conociendo la verdad, poder buscar sinceramente el bien. Si ustedes quieren, de una manera un poquito más gráfica, podríamos decir que para superar el relativismo es necesario conjugar todos estos aspectos. La libertad, que siempre respetamos de todos, la caridad con la que debemos tratar a todos, la búsqueda que hemos de tener de la verdad para poder llegar a la esencia de las cosas y finalmente ese bien al que podremos acceder si verdaderamente defendemos, ¿no?, cuál es la verdad, cómo conseguir la verdad, cómo llegar a conocer cuál es el bien definitivo para el hombre. Bien, con esto terminamos la clase. Les agradezco mucho su atención y ahora mismo pues tendremos la oportunidad de tener preguntas de parte de ustedes, de aquellos de ustedes que lo quieran hacer. Vamos a dar un compás de espera para que empiecen a llegar las preguntas aquí por la manera en que ustedes ya conocen. Vamos a dar una pausa de 2 minutos. Gracias.
Bueno, regresamos ahora para responder las preguntas que nos han llegado sobre el tema que hemos discutido de la verdad y el relativismo. Quisiera, antes de comenzar esta, esta breve sesión de preguntas, quisiera darle la bienvenida a nuestros padres de familia, a los padres de familia de APTE, que el día de hoy también han tenido la oportunidad de seguir esta videoconferencia a través de estos medios tecnológicos. Les doy verdaderamente una calurosa bienvenida. Luego, pues, respondiendo a la primera pregunta que nos ha llegado, dice así, esta pregunta dice que el escepticismo es en cierto grado relativismo. Repito la pregunta, dice, el escepticismo es en cierto grado relativismo. Y efectivamente podemos ver que dentro de los precedentes que encontramos, ¿no?, en la filosofía clásica, tenemos a los escépticos, quienes dicen que no es posible, ¿no?, llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, sobre todo al valorar la diversidad de opiniones que existen, y también los escépticos piensan que cuando uno se preocupa por alcanzar la verdad de las cosas, pues precisamente eso, ¿no?, el esfuerzo que implica el ir conociendo la verdad, pues solamente le trae preocupaciones al hombre, y por tanto, pues en lugar de estar en ese estado, ¿no?, de tensión por alcanzar la verdad, pues una postura mucho más pacífica, mucho más tranquila, es no plantearse mayores complicaciones, afirmar que no es posible llegar al conocimiento de la verdad y vivir más cómodamente. Y estas personas escépticas, pues efectivamente, ¿no?, ya en la filosofía clásica se describe así, y son, tiene mucha relación con lo que acabamos de ver el día de hoy, que es el relativismo, y bueno, tiene esos precedentes. Luego, la siguiente pregunta que nos ha venido el día de hoy hace referencia a cómo es posible aplicar estos conceptos que acabamos de ver ahora de la verdad y el relativismo, cómo los podemos aplicar al tema de la educación. Y esto me parece que es una pregunta muy válida, es decir, cómo aplicar estos conocimientos que hemos tratado de transmitir el día de hoy, cómo poder aplicarlos al tema de la educación de los hijos y la educación en los diversos centros escolares. Y me parece muy válida esta pregunta porque hace referencia efectivamente cuando nosotros educamos a las personas, cuando educamos a los hijos, a los alumnos, cuando tenemos esa tarea educativa, entonces podemos ver que lo que les estamos tratando de transmitir son una serie de verdades acerca de la esencia de las cosas, y también una serie de verdades en el campo de la moral, qué es bueno y qué es malo. Cuando esta tarea educativa se toma de parte de los padres de familia con un sentido de responsabilidad, y también de parte del centro educativo se toma con un sentido de responsabilidad, pues entonces intenta darle una formación tal que le capacite para llegar a la verdad de las cosas. Y eso me parece que es como una de las principales tareas de la labor educativa. Por tanto, tiene que ver mucho la capacidad del hombre para poder llegar a la verdad con la aplicación directa a los temas educativos. Y además también, como no solamente se trata de transmitir algunos aspectos técnicos, sino que principalmente transmitir una manera de vivir, una forma de vivir, transmitir cómo se vive bien, qué es el bien. También es muy importante para los padres de familia y los centros educativos que ayuden a los alumnos, que ayuden a sus hijos a que vayan discerniendo dónde está el bien, dónde está el mal, y de esa manera pues pueden ir avanzando también en esos puntos del conocimiento científico y conocimiento moral de las cosas. Bien, hoy hemos tenido estas dos preguntas en esta sesión de preguntas y respuestas, y pues yo creo que con eso ya terminaríamos la presentación del día de hoy, y ya en la siguiente sesión continuaríamos pues este curso de ética que estamos llevando durante este curso académico. Muchas gracias. Ya.